Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Améndola, soy asesor societario de la Gerencia Técnica del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y voy a contarte las últimas novedades societarias. Vamos a referirnos exclusivamente a la resolución 18 del 2020 de IGJ, que en cierto modo beneficia a las asociaciones civiles. ¿Y por qué digo beneficia? Porque prorroga por 120 días los mandatos de los miembros de los órganos de administración y fiscalización de dichas entidades controladas por la IGJ, cuyo vencimiento opera a partir de la entrada en vigencia del DNU 297/2020 y mientras dure la misma. Es decir, aquellas entidades cuyos mandatos de los miembros del órgano de administración y fiscalización que opere el vencimiento en dicho periodo tienen una prórroga de 120 días sus mandatos. Se exceptúa a las entidades que desearan elegir autoridades de acuerdo a la resolución 11 del 2020 de IGJ. Aquellas entidades que deciden celebrar la reunión del órgano de gobierno para elección de autoridades conforme a las reuniones a distancia establecida el modo por la resolución 11 del 2020 del organismo. Este es un beneficio importante que le da este tipo de entidades a las asociaciones civiles, entendemos porque son entidades que tienen numerosos miembros en el órgano de gobierno, por ejemplo, algunas tienen una cantidad importante de asociados, y quizás reunirla a distancia, que se reúnan a distancia, es un tanto complejo por la cantidad de personas que son. Entonces IGJ faculta a este tipo de entidades a que puedan prorrogar el mandato de los miembros de sus órganos sociales por lo menos por 120 días. En el caso de la resolución 20 del 2020, otras normas de IGJ, en las cuales vamos a referirnos ahora, este tipo de resolución afecta a las sociedades por acciones simplificadas. ¿Y en qué cierta manera? No digo afecta, sino que la focaliza de un que otro modo, establece un que otro límite, y está dado esto por los poderes que le pueden otorgar los administradores a quienes quieren que los representen
siempre y cuando estos administradores, obviamente, tengan domicilio en el extranjero. Entonces, el GJ dice, sí, los administradores que tengan domicilio en el extranjero y actúen por medio de representantes, esos poderes deben inscribirse en el registro público. Pero no solo eso, sino además establece que el poder tiene que ser otorgado a favor de él o de los administradores del órgano colegiado de administración que residan en la República Argentina. Y también la norma dice que el IGJ objetará la inscripción de poderes generales de administración y disposición de bienes sociales. Por su parte, continúan las normas referidas a SAS, a Sociedades por Acciones Simplificadas, y acá IGJ también saca esta normativa en la cual establece que coordinará juntamente con el registro de la propiedad del inmueble de la capital federal la obtención de información sobre la constitución de derechos reales sobre inmuebles. ¿Qué implica esos derechos reales? Adquisición de dominio, constitución y cesión de hipotecas, en los cuales los adquirentes, acreedores o cesionarios a título pleno o fiduciario sean SAS inscritas en el registro público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquier registro público de la jurisdicción provincial. Lo que apunta con esta norma al organismo es ver, en el caso de que, por ejemplo, una SAS haya comprado un inmueble, hagamos un paréntesis, sabemos que las SAS podían conformarse con 2 salarios mínimos vitales y móviles, y muchas de este tipo de sociedades, muchas o algunas podríamos decir, quizás se encontraba el organismo con que compraban inmuebles 2 o 3 días después de su constitución. Entonces, no entendía cómo con 2 salarios mínimos vitales y móviles de constitución ya la sociedad compraba un inmueble de un valor extremadamente superior. Entendía que ese bien el cual adquiría quizá no tenga mucho que ver con el desarrollo de su objeto, es decir, el inmueble destinado al desarrollo del objeto, ni hablar de que no tenga prácticamente relación con el objeto para el cual haya sido creada. Por eso IGJ dice, bueno, vamos a ver cada SAS que haga este tipo de operaciones, vamos a recabar información a ver si está adecuada con la consecución de su objeto o bien tiene algo que ver con el objeto, y en el caso de que no sea así, bueno, la resolución aclara cuáles son las medidas que el organismo puede tomar. ¿Qué información puede requerir IGJ? Bueno, acá hay datos en la fílmina de todo lo que puede requerir, en el caso que necesite más información para determinar esto, individualización del instrumento inscripto, tipo, fecha y número, en el caso del escribano que lo haya autorizado, también datos del escribano, datos de las partes respecto de la SAS, la sede social de la misma, y los datos personales del representante que intervino, el domicilio del mismo, la naturaleza del acto, ¿sí? ¿Por qué se realizó dicho acto? Identificación completa del bien o derecho sobre el cual haya requerido, y el monto económico, importantísimo. Bueno, sabemos que por ejemplo, una compra de un inmueble está muy lejano a 2 salarios mínimos vital y móvil, ¿no? Pero bueno, acá el organismo va a determinar el monto del que resulte esta operación, ¿no? La oportunidad de entrega de la posesión del bien a la sociedad adquirente, bueno, IGJ además podrá requerir información adicional y realizar inspecciones sobre los bienes muebles, con el objeto, como te contaba anteriormente, de establecer su destino y condiciones de utilización económica. ¿Para qué se utiliza este inmueble, por ejemplo? ¿Es para que la sociedad pueda realizar su objeto o es con otro tipo de objeto? Perdón, con otro tipo de objetivo, no de objeto, ¿no? En el caso que la IGJ detecte que no condice con su objeto o no es necesario para que se desarrolle el objeto, promoverá o encomendará la promoción a través del Ministerio Público a los agentes fiscales, según sea el caso, las acciones necesarias para qué. Y acá hay 2 variables que se pueden realizar. Una, se declare la onoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad y los bienes o derechos se imputen al socio o socios controlantes que hicieron posible su adquisición, o bien se disponga su disolución y liquidación de la sociedad. Seguimos con las normas que en cierta manera se establecen sobre las sociedades por acciones simplificadas, y vamos a la resolución 23 del 2020.
Y acá surge un nuevo contrato tipo, ya mejorado de lo que refería a la resolución 6 del 2017 de IGJ en su anexo. Nos encontramos ante un contrato más extenso, un contrato que adecúa las normas de IGJ a ese contrato y además hace algunas observaciones bastante más que interesantes. Vamos a ir detallando de aquí en más cuáles son las más importantes, porque hay muchos cambios en lo que respecta a este estatuto, hay muchas cláusulas, entonces por tema de tiempo vamos a focalizarnos en lo más importante de él. En primer lugar vamos a hablar del plazo de duración. Se reduce a 20 años el plazo de duración de las SAS, o sea que de 99 originales pasamos a 20 años porque el organismo entiende que 20 años es un tiempo razonable para que el emprendimiento para el cual ha sido creada la SAS se pueda desarrollar. El objeto social debe guardar relación con el capital social, bueno, esto también surge de normas del organismo, y se eliminan también los 2 salarios mínimos vitales y móviles originales para la constitución de la SAS, teniendo en cuenta que ahora el capital debe guardar relación con el objeto social. En lo referente a aumentos de capital, se incluye el derecho de suscripción preferente y de acrecer, y también establece una obligación de constituir prima de emisión en los casos de aportes de efectivo, bienes no dinerarios y obligaciones persistentes cuando el valor de las acciones a emitirse resulte superior a su valor nominal. Bueno, está dado básicamente por el aumento de capital con prima de emisión en estos casos. Entonces, ¿qué entiende el organismo y qué ha estipulado en este contrato tipo? Ha hecho una analogía en lo referente a la resolución 7 del 2015 de IGJ. ¿Y qué dice? Que para determinar el valor de la prima, se debe tomar en cuenta el estado contable de cierre de ejercicio, siempre y cuando, dicho estado contable, siempre y cuando no haya un tiempo mayor a 180 días del órgano de gobierno que decidió el aumento de capital. En el caso de que exista un plazo superior a 180 días entre la reunión de socios que decidió el aumento y el balance de cierre de ejercicio habitual, ahí se va a tener que hacer un balance especial, un balance intermedio que no puede exceder los 90 días de la reunión del órgano de gobierno que determina el aumento. En lo referente a la transferencia de acciones, es libre, dice una de las cláusulas de este estatuto tipo, pero se debe comunicar para suscripción en el registro de acciones. Sí, obviamente, el libro de registro de acciones se escriben los cambios accionarios que hay, pero para ello deberá acompañarse, acá donde viene la parte más importante, ¿no? Para ello deberá acompañarse copia del instrumento de transferencia que el órgano deberá digitalizar e incorporar al libro mencionado. O sea que el instrumento de transferencia, en este caso un contrato de compraventa, va en cierta manera a determinar que hubo un movimiento accionario en la sociedad y va a formar parte, más allá de digitalizarse y subirse, como se hace con los libros digitales, es importante que también establece que se debe incorporar al libro registro de acciones ese instrumento de transferencia. Por su parte, en el caso de órgano de administración, si es colegiado, deberá designar un representante legal. Se permite la elección por voto acumulativo. Es importante, el voto acumulativo le permite al socio minoritario quizás tener un representante en el órgano de administración. Esto era aplicable a sociedades anónimas. Bueno, ahora se aplica también a SAS, según lo que establece este estatuto. O sea que, de cierta manera, puede llegar a beneficiar. Hay que ver los cargos a ocupar, hay que ver el número que se tiene que realizar, a ver si el minoritario quizás pueda tener la posibilidad de ingresar a alguien que lo represente dentro del órgano de administración. En lo que respecta a los administradores, deberán constituir domicilio en la República Argentina y un correo electrónico. Bueno, no hay duda de esto. Las reuniones del órgano de administración pueden ser presenciales en la sede social u otro lugar de Cava. Esto cuando puedan ser presenciales, ¿no? Sabemos, y es de público conocimiento, que hoy, a la fecha, las reuniones
en forma presencial no se pueden realizar por el tema de la emergencia sanitaria, pero bien en el caso cuando esto se reanude, queda claro en el estatuto que si de ser considerado presencial esa reunión, debería ser en la sede social o en otro lugar de la ciudad autónoma. Hoy por hoy se deben reunir en forma a distancia, conforme a la resolución 11 del 2020 de IGJ, los órganos tanto de administración como de gobierno de las entidades, ¿no? De las sociedades. En el caso de los administradores titulares, bueno, la norma de IGJ también había salido anterior a este contrato tipo, establecía que se debe constituir una garantía conforme al artículo 76 y 119 de la RG 7 del 2015, y hablamos de el clásico seguro de caución que habitualmente lo tienen que constituir los administradores. Bueno, ahora también va a ser aplicable a los administradores de SAS. Focalizándonos en el órgano de fiscalización, es obligatorio si se encuadra en el artículo 299 de la ley 19.550, y acá hay un detalle muy importante que es lo que aclara este estatuto, que dice que los miembros del órgano de fiscalización no pueden ser ni socios ni auditores. Acá no quedan ya más dudas como para preguntarnos algo, quién puede ser y quién no, es más que claro, ni auditores ni socios. Si se prescinde de sindicatura, en el caso de que no la tenga, los socios deberán tener pleno acceso a los registros digitales y a toda la información contable requerida. En lo referente a los resultados negativos y positivos, el estatuto tipo es muy positivo, justo paradójicamente dando resultados, ¿no? Pero la verdad que lo deja muy en claro cómo debemos darle tratamiento a los resultados de este tipo de sociedades. Y establece que los resultados negativos deberán compensarse con los saldos de las cuentas positivas del patrimonio neto. No hay duda de ningún tipo. Si los mismos encuadran en los supuestos del artículo 94, inciso 5, estamos hablando de la causal de disolución por pérdida de capital social, o bien del 206 de la ley 19.550, que estamos hablando de la reducción de capital, los socios deberán resolver tal situación. ¿Cómo resuelven en el caso del artículo 94, inciso 5, si cae en causal de disolución? Bueno, ahí lo tenemos que remitir al artículo 96 de la ley 19.550. ¿Y qué dice ese artículo? Dice que para sacar a la sociedad de la causal de disolución por pérdida de capital social, tenemos dos opciones. Una, hacer el reintegro de capital, o bien realizar un aumento de capital. En el caso de los resultados no asignados positivos, en el caso que no tengan asignación específica, deberán conformar una reserva facultativa. O sea que acá no da la opción de que puedan quedar ahí dando vueltas, sino que pasarían automáticamente a una reserva. En lo referente a quórum y mayorías, sigue estableciendo el contrato en sus cláusulas, el contrato tipo de la SAS, unanimidad para resolver cuestiones que implican reformas estatutarias, y para otras requiere mayoría de 2/3 del capital social. Por ejemplo, ¿para cuáles? Para tratar una disolución, un nombramiento de liquidadores, van a necesitar una mayoría de 2/3 del capital social. En lo que refiere al cierre de ejercicios, una aclaración interesante, se debe enviar al correo electrónico de los socios los estados contables con anticipación no menor a 15 días de la consideración del órgano de gobierno, que evidentemente está integrada por los socios. O sea que, si bien la ley de sociedades, en el caso de las anónimas, si bien entendemos que la SAS no va por fuera de la ley de sociedades y aplica supletoriamente lo que establece la ley 19.550, las anónimas decían que se debería poner a disposición los estados contables de los socios. No quedaba muy claro la puesta a disposición, se entendía que podían estar en la sede social y el socio podía acercarse el accionista a retirarlos, o bien también la buena voluntad del órgano de administración de hacérselo llegar de alguna que otra manera. Pero bueno, acá en cierta manera la SAS no deja lugar para algún tipo de pensamiento que no puede hacer el que establece la cláusula esta. Acá dice que hay que enviárselo por correo electrónico a los socios para que lo tengan con la anticipación
razonable para que después puedan ir viéndolos y darle su tratamiento una vez llegada la reunión del órgano de gobierno. En el caso de las causales de disolución, establece dos temas interesantes este estatuto de las SAS, y es el que establece el conflicto societario que impide el normal funcionamiento de los órganos sociales y la imposibilidad de funcionamiento del órgano de administración por el lapso de 6 meses y del órgano de gobierno por 2 años. O sea que si el órgano de administración se encuentra imposibilitado de funcionar por 6 meses y el órgano de gobierno, la reunión de socios o los socios por 2 años, acá nos encontramos con que la sociedad tiene un conflicto societario que puede ser una causal de disolución. ¿Qué es una causal de disolución? Acá lo deja claro el estatuto. Es una causal de disolución. También establece que la inactividad social por un periodo superior a 2 años también se considera una causal de disolución y se considera como tal la suspensión o retiro del quit, salvo prueba en contrario. Bueno, hasta aquí hemos visto las novedades societarias, espero que hayan sido de gran utilidad y bueno, nos volvemos a encontrar en breve y te agradecemos mucho por tu tiempo. Muchas gracias y nos estamos viendo.